Muchas gracias. Ah, son platos del paisano. Claro. Hacer un centro cultural, y a mí se me ocurrió el nombre de Hebel Katz, porque así como Gardel, ¿no? Se llama Gardel, y Hebel Katz, yo tengo acá la nota de Toque, ¿no es cierto? El Gardel judío, ¿no es cierto? Gardel y Tony Porteño. Después de 2 años que no me agarraba un ataque, porque los ataques son terriblemente dolorosos, pero trágicamente dolorosos. En la historia de la medicina, tengo un hijo médico, figura que años atrás, cuando no había esas drogas, la gente llegaron a suicidarse del dolor. No aguantaban el dolor. Es terrible. En el gobierno de la ciudad, ahora no está más, pero está de vice jefe de gobierno ahora, Tellerman, que es judío, Claro. que es amigo de mi hijo. Este es Sarmiento, ¿por qué doblas por acá? Otra vez hace lío. Este hombre está para parar por cualquier lado. Por eso no pude llegar al PINI de Vicente López, por esa causa. Fue que no pude venir y no pude venir. Si hasta pasaron casi 2 días, 3 días que no pude hablar, no pude comer, no pude nada. Nada, te deja a la miseria. Bueno, pasó. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? Hola. Esther, Frida. Hola. Mucho gusto. Igualmente. Tenemos la misma cara. Eso, menos los años. Los años me ganaste. Pero usted tiene la pierna muy sana. Yo tengo ya operada acá esta pierna. No importa, pero se puede mover todavía. Yo le dije a mi esposa, le dije a las 7:15, así como le escribí, llamá por teléfono antes que se vayan ustedes, porque yo no sabía qué trabajo tienen. ¿Te desperté aquel día? No sé, si por nervios o por lo... No puede ser. Pues yo estaba acostumbrado a ir con la sinfónica a todos los lados, ir a tocar, etc. Bueno, la cuestión que pasó. Yo recuerdo así muy nítidamente, es un día que llega mi padre a casa, así desorbitado, y lo primero que dice es, murió Hebel Katz. La Leveya era enormemente de grande. Llegaban gente a montones, para la Leveya. Lo llevaban en mano y estaba yo en la calle llena, cortada la calle, toda la calle llena de gente que caminaba detrás del féretro, llevándolo. Me hizo acordar mucho a lo que había ocurrido con Gardel. Más adelante yo volví a los diarios que contaban esa muerte y el título, recuerdo, era Murió el judío más alegre de Buenos Aires. Él tenía ese mote, Der Freiligster Id, es decir, el más alegre de los judíos. Tucumán, Jones Game Chufis, que lo reciba muy bien, porque un parodista, para que no tenga que volver a pie de Tucumán. Eso a mí me impactaba y me quedó hasta el día de hoy. Con el tren, con el pito, sin querer, usted entra en una vida, en un viaje, usted viaja con él. Esto era Hebel Katz. Y yo recuerdo, y yo hablé con él,
y con Hebel Katz. Claro. Y es un señor que solo estaba y trabajaba y hizo poesías muy lindo. Sí. Y, Es él. son chicas que eran completamente muy amadas con él. Entonces vinieron en mi casa. Yo vivía Pasteur y Corrientes. Claro. El 30, 1930, de Besarabia, de la provincia que es ahora Moldavia. Mi hermana, la mayor, y mi otro hermano mayor que yo estaban acá ya. Íbamos a ir a Norteamérica, porque tengo dos hermanos en Norteamérica que no los conocía. Pero en Norteamérica había cerrado la migración de tantos emigrantes que llegaron en aquella época. Pero yo no podía ir. Entonces, como yo era el más chiquito, mi mamá no me iba a dejar allá después llamarme, ¿no? Entonces quería ir conmigo juntos, entonces veníamos para acá. Mi padre vino cuando yo tenía 1 año, él vino para acá y mi madre se quedó en Białystok conmigo y ella estaba embarazada de mi hermano. Judío, Dios libre y guarda, decía la mujer. ¿Es un judío? ¿Cómo? No, es ruso. Vamos a colocarle limón, así, para que vaya tomando gusto. Yo no puedo, pero ahora sí que puedo. Ahora sí, no puedo cítrico, Claro. por razones de salud. Sí. Y llegué del cosmos, del infinito. Yo nací acá. Sí. Nací, soy universitario de nacimiento, porque nací en la Universidad de Buenos Aires. Y al día siguiente que nací yo decretaron feriado nacional. Sí. ¿Por qué? Porque nací el 8 de julio. Está muy bien. Sí. Yo me crié sin un poco de leche. Y estalló la guerra cuando tenía 4 años. Y uno pensaba otra cosa. Poder vivir no perseguido por los polacos. Muy, muy seguido, muy. La sangre en la calle existía y uno se escondía, ser judía. Esto era en el año 30, el mes de septiembre. Salí por obligación de mi pueblo. ¿Interesa esto? Vyshkov, 30 kilómetros de Varsovia. Un pueblo que tenía mitad judío, mitad cristianos. En total había desde unos 8.000 habitantes. Resulta que en aquella época subió al poder el partido fascista antisemita. Empezaron a hacer todo lo que es posible para que los judíos no vivan bien. Nosotros tuvimos 3 clubes. Yo he sido presidente de uno de los clubes. Hemos decidido que los clubes tienen que hacer algo contra esto. Hasta que un buen día llegaba 3 cartitas a los 3 presidentes de los clubes que el partido fascista, fulano, de tal, que está en el gobierno, nos juzgaron y nos dieron el fallo de muerte. Y nos dan 8 días de buena voluntad para que abandonemos el pueblo. Y si no, la muerte. Cuando mi padre nos trajo acá, 2 años después, en diciembre del 29, entonces él ahí recién conoció a mi hermano. Y este barco, gran barco, me le dieron y así que viajamos acá 30 días en el mar y llegamos a la Argentina.
Y llegamos en pleno invierno, el 30 de junio de 1930. El barco se llamaba Asturias. Y nada, estaba mi papá acá, así que nos recibió él, ¿no? Y después, bueno, lo común de los inmigrantes, fueron a parar a una pieza y bueno, y así vivimos durante un tiempo, ¿no? Y cuando yo vine acá, yo he visto que uno puede comer y empezó a amar y me hice nacionalidad. Ciudadana argentina, sí. Unos padres decentes, inteligentes, pobres, como todos, la mayoría de los judíos eran allí. Y se fue el hijito que yo era desde el más bravo para defender las cosas. Y me tuve que ir, lógicamente que lloraron. Y alguna vez quise ir a Polonia, pero me quedó la marca de mis padres. Con ellos no. Claro. Porque el mes que viene, sí, según como mi mamá me cuenta, cumplió 96 años. Claro. Eso es verdad, la verdadera. Claro, no, pero yo mi nacimiento lo tengo bien escrito porque nací acá en la Argentina. Claro. Sí, es el 29 de marzo de 1915. Ah, que. Claro. Y yo, no sé en qué fecha nací. Más o menos. Muy bien. Hebel Katz era un cantautor que había nacido en Vilna, que ya en la ciudad de Vilna había empezado a componer algunas canciones y a cantarlas. Él allí trabajaba en una imprenta, en la imprenta de los hermanos Rom, una imprenta muy famosa en aquel momento, y siguiendo a un hermano suyo que vino a Buenos Aires, llegó a Buenos Aires en el año 30. Aquí empezó a dedicarse profesionalmente a componer canciones y a interpretarlas él mismo. Era un cantautor muy peculiar, con ese uso entre irónico y humorístico de la mezcla del yiddish y del castellano recién aprendido, en una especie de cocoliche que interpretaba el lenguaje de los inmigrantes recientes, ¿no? Por un lado está la canción que se supone que es la primera, Mucho Ojo, que es una canción que hace referencia a un consejo que le da su jefe de la imprenta allí en Vilna, la de los hermanos Rom, antes de que él viniese a Buenos Aires. Cuando él comenta que se va a ir a Buenos Aires con la fama que Buenos Aires tenía en aquel momento, Tzvi Migdal, Mediante, etc., él le aconseja que tenga mucho ojo, que se cuide mucho de ese país donde suceden cosas no recomendables, ¿no? Tenía una fama muy fea. Sí. Cuando se hablaba de Polonia, enseguida se nombraba Migdal. Sí, Migdal. Las traían engañadas. Sí, Les decían que había un novio que quería casarse con ellas y bueno, les mostraban la foto. Cuando venían acá, bueno, era un tratado de blancas y las tenían esclavizadas y las hacían trabajar. Y lo que él cantó para decir, ojo, ojo, hay que tener mucho ojo, eso recuerdo. Era una canción que había escrito él, ojo, ojo. En la ciudad donde yo nací tenía un rebe, es decir, un maestro, y antes de mi viaje
me dio él un consejo. Vos viajás a un país nuevo y te va a servir una sola cosa. Ten ojo, no te olvides, quien tiene ojo es afortunado y quien no lo tiene, ay de él. Wenn amol in cine, a meid lo ychnem, sich in Argentina, darf man so verneim. Los ich sie gehen frier. Und dann gehe ich wunderbar, dann steht tot in teuer mit am Essen in der Hand, dann entendés, ¿no? Ojo, hay que mirar mucho, ojo, ojo. Ojo, ojo, mucho ojo. Ojo y mucho ojo. Wer ist hat ojo, hat was el brojo, und wer ist hat nicht, in ist von mir gedacht, ting, pum. Era un flaco alto. Y cuando hablaba, tenía desde unas sonrisas que le salieron desde en la cara. Debe ser porque estaba flaco, porque no comía. No tenía una vida normal. Tenía que luchar. Yo recuerdo, dijo, me toca para ir a visitar en Entre Ríos varios pueblitos. Chistoso era. Claro, más que alegre. Más que alegre. Chistoso. Hizo reír a las chicas y a mí porque estuvimos así cerca y no éramos así tan adelantada para ofrecerle un almuerzo. Todos éramos pobres, humildes. Porque él más que un cantor era un pintor, parece, porque pintaba en los ambientes, ¿no? Ich steh bei dein Fenster verzittert und spiel a Serenade vor dir, weil die bist von mir vergettert, dein Blick war verrockt auf mir. Gedenkst du, wenn ich hab dich begegnet, wenn ich hab dich zum ersten Mal gesehen, in a finstere Nacht hat geregnet, vor mir ist da lichtig gewesen. Y todo lo que trabajé, gané mucho en el año 30, que nadie nos tenía ni trabajo, no sé si usted se acuerda, el año 30 era peor que ahora. Entonces yo tenía plata. Me puse a trabajar con mi papá a la calle. De Cuentenig. Yo conocí de Cuentenig, ganaron mucha plata, pero trabajando, pero no como ahora Cuentenig no pueden ni tomar un poco de agua del mismo momento. Única en Buenos Aires. Aquel tiempo, podía ser como Giordano podía ser, pero no quería, digo, aquel tiempo, digo, si voy a ser tan rico, no voy a saber con quién me voy a casar, ¿quieren mi negocio o quieren a mí? Uno podría decir que la peluquería femenina, ¿quién la inventó acá en el país? Yo. Prepárese, póngase cómodo, sin apuro, ¿eh? ¿Venís con nosotros o no? No. Yo estoy cómodo. Bueno, toma un vasito de agua antes. ¿Eh? Un vasito de agua, ¿quiere tomar? No, usted le digo, con nosotros no hay problema. Ella tomó mate. Ah, bueno. Bueno, este es Cangallo. ¿Dónde va? ¿Hasta Sarmiento? Ah, era ahí. Estoy acá a la vuelta manzana, me equivoqué. Doy Yo la le vuelta dije, manzana. era próxima, sí. Perdón. Bueno, tiene que doblar entonces. No, doblo en Corrientes y doy la vuelta así. Si ahí lo vi, estaba el teatro de Salle, ahí lo vi. Encima todo ese línea, hoy las tengo todas. Bueno, estamos en el Colegio Wolfson, mi colegio de niñez. Yo considero mi misión terminada. Que sigan otros. No, yo no sigo más. Es que no puedo, realmente no puedo entender que no puedo. Se paraba frente al ombú, nosotros nos sentábamos todos acá, traían las sillas, y él casi cada 15 días, él venía acá a deleitarnos. Me escapo, perdóneme, no.
No, querido, yo tengo que hacer cosas argentinas, no puedo. Que se vaya a la mierda, que perdóneme, que en paz descanse, ¿eh? Estamos en el Salón Esdra de Avellaneda. Fernando es extraordinario, su sencillez, ¿no? Exactamente. Se paraba contra ese árbol, ese ombú, ponía un pie atrás y se dirigía a nosotros, ¿no es cierto? Y en la cual nos decía, les voy a cantar una canción que compuse y que tiene que ver, por ejemplo, con lo religioso. Ya no se hacen más bailes acá, como se hacía en mi época, fiestas, conjunto de artistas. Esta menorá lo dimos en nombre de mi papá, en nombre al templo, para que tenga un poquito pinta de templo. Acá la última. Bueno, venga un poquito más acá, No, por la luz. Bastante luz. Abrimos el teatro por usted, el señor me abrió el teatro por usted, no me quiere ir hasta el escenario, 10 metros. Pero yo tengo que ir al hospital. Después, un buen día, se le ocurrió escribir El Encargade. ¿Qué era el Encargade? La casa era la casa grande, con diferentes habitaciones, y el dueño de la casa tomaba una persona que era el encargado de cuidar las cosas y de cobrarles y de mirar la limpieza, ¿no es cierto? El encargade era el que estaba ahí, entonces él hablaba como si fuera el encargade, quienes venían a residir en esa casa que era tipo conventillo. Y entonces hablaba de diferente, y también mezclaba el yiddish en mayor parte, el hebreo y el castellano. Se tocan las dos cosas, Madalina, pero se toca más bien sentado. Sentado, una pierna cruzada sobre la otra. Pero se tocan las dos cosas. No, pero ya... Es la última y nos vamos. No, se me va a Hay que caer. cumplir, no. ¿Por dónde es el trillo? Bin ich mir anida Zeuger. Yo soy un comerciante. Ob ich lieb machen Parade, me gusta hacer parada, que era mostrarse. Ob ich mir an Neuf gedungen, alquilé una casa. Bin ich mir der Encargade, soy el encargado. Ob ich mir an Neuf mit Schreinim, inquilino. Schreinim ob ich allerlei, Farnumen bei mir alles, Zimmern und Sales, Bire Geld soll ich versei. Yo soy el que pago el alquiler por ello. Hoy sí, señor, also ich mach mir do Parade. Yo también saqué una canción, ¿no? Ay, ¿dónde está? Yo busco a mi valija, lija. Yo la quería más que a una hija, todo tiene que aprender. Y ahora que la he perdido, estoy todo entristecido. Me muero de pena y de dolor. Ahí tenía Galicianer. Sag, sie will mein Scheine sein. Na, Galicianer quiere ser mi inquilina. Frage ich jetzt sie und Kinder. Geantwortó sie mir als nein. Me dijo que no. Pero resulta que nein, en Galicianer, no solo quiere decir que no. Ahora vamos a seguir. Ay, ¿dónde está? Yo busco a mi valija, lija. Yo la quería más que a una hija. Y ahora que la he perdido, estoy todo entristecido. Me muero de pena y de dolor. Bueno, canté esto. Meine Chaziza soltera. Los ihr in Zimmer herein. Es wird mir finster vor die Augen. Sie hat sich hereingezogen. Gebracht hat sie mir Kinder. Nein. Es decir, que cuando se mudó, que yo creía que era soltera, fenómeno, le alquilaba una pieza, y cuando entra como en Galiciana, nein, no solo es no, sino quiere decir 9 también, me trajo 9 chicos. Espera, ¿ahora dónde voy ahora? Espera. Piensa bien. ¿Voy al hospital o voy a revolver la moneda? ¿Hacemos revoleo de moneda?
había habitaciones ahí que nos juntábamos con cuadros dramáticos en Yiddish, con otras cosas más, que no me acuerdo muy bien. Muy bien, no me acuerdo muy bien. ¿Sabe por qué no me acuerdo? Porque yo más bien me dedicaba al trabajo y la música. La música me llevaba todo el tiempo, porque yo tenía ganas de entrar al Teatro Colón. No es lo mismo haber llegado en 1880 y pico, en 1890, en 1900, donde fundamentalmente la gente iba a las colonias y donde las necesidades y las urgencias de este país eran distintas y las posibilidades eran distintas. 1930 hay una sociedad organizada de otro modo que tiene lugar, que tiene posibilidades y cabida para un personaje como es Herbert Katz, que cuando viene, ya viene con una historia. Es muy joven, pero él ya es parodista desde Vilna. En Polonia, en Varsovia, en distintas ciudades, las casas tenían un patio central al que daban las ventanas de las distintas viviendas. Y esos Oifzinger, los cantores callejeros, se paraban en esos patios, cantaban y esperaban que le tiren monedas y le tiren dinero desde los distintos departamentos, distintas ventanas. Y él tomó mucho del estilo, incluso algunas de las melodías tienen que ver con las melodías que él escuchaba allí de esos cantores. A Herbert Katz lo conocimos porque la escuela hacía festivales y en esos años el astral de mañana los domingos se llenaba de punta a punta, ¿no? Y él estaba, nosotros teníamos un coro, bueno, él estaba en costado del escenario, yo lo recuerdo vestido así con el traje marrón, los zapatos y la guitarrita. Y yo, lógicamente, apenas que vino desde todo los pocos que él pudo trabajar en teatro, yo no falté ninguna. Él estuvo en el Teatro Mitre, que está en Villa Crespo, no está más, en el Soleil, en el Excelsior. En esa época el 11 se, ampliaba casi con Villa Crespo. Era todo uno. Y ahí estaban los teatros, entonces eran los dos grandes lugares. El Bar León, que canta Herbert Katz, era el lugar para ir a jugar. El Comercial era el lugar para ir a tomar o a comer, pero ¿cuándo? Después de ir al teatro. Y nos llevaron a los chicos de todas las escuelas, me acuerdo, ¿no? Y ahí cantó, ¿no? Quedamos todos deslumbrados. Imagínense lo que ahora lo escuché ahora, ¿no? Y deslumbra ahora. Ajá. Era una cosa, pero increíble, ¿eh? Bueno, me impactó para el resto de mi vida. Una canción muy peculiar de él, que no es de Las Alegres, que se llama Un gringo en la plaza, donde él refleja, no sé si será exactamente sus propias vivencias, pero indudablemente las vivencias de un inmigrante que sentado a solas en una plaza empieza a pensar y a recordar su pueblito, el lugar del que viene. Acá estuvo Herbert Katz, el único salón avellaneda donde podía estar Herbert Katz, fue el salón de los paisanos. Venían todos con sus familias, porque realmente él era un imán. Me acuerdo de aquel que Herbert Katz contó un chiste y uno de acá, Herbert Katz estaba ahí, uno de acá gritó, ¡ya este chiste lo conozco! Y Herbert Katz, que tenía una chispa, sí, yo necesito público nuevo, yo no tengo chistes nuevos. Esto es lo que ocurre. El que salía de escucharlo a Herbert Katz, exactamente salía con una sonrisa. Él ganaba bien en sus actuaciones y se gastaba todo en una nueva mandolina, un violín, pero sobre todo instrumentos de viento, armónicas, esas cosas. Tenía una mandolina y elementos por él fabricados. Era un tipo de luthier. Era un músico del pueblo. Él masticaba
los problemas. Ranchos, 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 gęsach, królate kancie, skinda zlaty, męczy wącius, teraz macie twoim ponczos, lędzi chaluty francis, i das tańcjon, skrypytum padera gon, di maszino, twosoton, do trincy, zich mit Wasser, und zlowić i muzyką, Wasser, Wasser, Wasser. Yo hablaría de una integración paulatina, desde un principio donde la gente que llega no conoce los códigos y entonces ahí aparece el tema del gringo, algo que en yiddish es muy interesante, se dice greener, es decir, está verde, está inmaduro para conocer todos los códigos de su entorno. Y hay un verbo que no tiene traducción al castellano, que es sich ausgrinen, es decir, desgringarse o desverdearse, no existe ni en castellano. A medida que la persona va conociendo su entorno y se va integrando, va dejando de sentirse en esa transición. Y en esa transición es donde puede insertarse Hebel Katz. La asimilación es un concepto de tipo biológico. Es decir, un cuerpo que se inscribe en otro y trata de fusionarse con él, ¿no? Y a lo mejor en la naturaleza eso se da, pero no se da quizás en la cultura, mediando además cuestiones de tipo étnico muy antiguas, de tipo mitológico muy antiguas y de tipo religioso muy vigentes y muy actuales. Me parece que el concepto de integración, en cambio, es más filosófico y social. Es decir, no exige que se renuncie a nada, sino que se aspira simplemente a gozar de los derechos de aquel lugar al que uno quiere integrarse. Me gustaba que se casaran con un judío, eso sí, pero no con un goy, porque uno no tiene esa intimidad, esa franqueza de sentir. Pero si hubiera sido al revés, no hubiera puesto yo obstáculos. ¿Usted sabe que yo me casé con una goy? ¿O no? Sí. Sí. Y no hubiera sido obstáculo. ¿Y estás conforme? Los hombres iban a la confitería y ahí jugaban al truco. Y era gente que apenas hablaba el castellano y se tomaba mate en casa también. ¿Cómo accedieron a ese universo del gusto tan rápidamente? Y así como el mate, muchos otros elementos que eran más propios de la cultura argentina que de la que traían. Muy bien, te felicito. Yo te cuento que mi hija está casado con un católico. Mi hijo estuvo casado también con una chica católica. Para mí fueron iguales. Mi esposo puso un poco de resistencia porque él venía de Rusia y sabía de las persecuciones. Yo eso no lo viví acá. Entonces, para mí, los católicos, los judíos o protestantes son todos personas. Hay que ver que sean personas buenas y no religión. Empecé a tocar tango, porque tenía que unos mangos, con una típica de barrio, ¿no? Entonces fuimos a tocar a Bernal. Entonces estaba tocando y el pibe me estaba mirando, un pibe conocido. Miraba, no podía creerse. Miraba. Y la madre después me contó que vino y dice, mamá, el ruso toca violín, toca tango este ruso. Y ella no podía imaginarse, ¿cómo usted toca tango? ¿Cómo? ¿De dónde aprendió a tocar tangos? ¿En Rumania? No podía tocar. La primera traducción que se hizo de Don Segundo Sombra a una lengua extranjera, por decirlo así, no español, fue en yiddish. Sabían que nosotros éramos gringos, entonces me llamaba para que le cantara un tango. No podía entender que el hijo que un judío, hijo de ahí, que viene de otra parte del mundo, y bueno, yo se lo cantaba, me daban un caramelo. Mi padre, que leía en voz alta, en yiddish, por supuesto, había leído Don Segundo Sombra.
lo cual me parecía, no sé, tal vez hoy lo pienso como improbable, pero me gusta la idea porque me da la impresión de que había también ahí un elemento indirecto de integración que de alguna manera tiene que haber gravitado en mi propio universo, ¿no? Cuénteme, ¿cuántos años tiene? 94 años y medio justo. Septiembre cumple los 25. Y cuénteme, ¿quién se acuerda de Hebel Katz? A ver, cuénteme un poco. Bueno, Hebel Katz, der Freunde der Bracha, ist gewesen Akteur für Wilner jüdischen Theater. Wilne es un pueblo donde salieron muchos artistas. Du in Argentina ist dann gewesen ein Mensch, wo sein Fach ist gewesen zu bringen Akteuren für ein jüdischen Theater. Ganze Truppes, wie euch Einzelne, sein Numen ist, denke ich nicht genau, es geht Alper oder Alpern. Ich habe ihn gekannt persönlich. Es ist dann gewesen eine Reihe jüdischer Theaters, und hat gebracht Hebel Katzen für ein Theater Mitre, für Vija Krechpo. So hat sie gefehlt als Singer, aber zum Bedeuren hat verloren Hebel Katz seine Stimme, weil es ist ihm ungewachsen Mandeln in Hals. Están crecientes, yo también lo estaría. Y aparece el Kastidish, este idioma tan particular donde la gente que viene hablando yiddish va incorporando palabras del lenguaje cotidiano. Entonces, o es boino o es bueno, y cuesta mucho decir bueno, porque no existe en yiddish el UE. Toman la palabra, la envuelven en todo un estilo propio, que es lo que hace Hebel Katz, y esa palabra pasa a formar parte, de algún modo, del idioma. Se trata de una lengua de la intimidad, de una lengua que no tiene ni policía, ni gobierno, ni una estructura gubernamental detrás. Cuando uno pasa de hablar el castellano o el hebreo al yiddish, tiene que bajar la voz. Las conversaciones que tenía yo con mi esposo eran siempre en yiddish, aunque él sabía muy bien el castellano después, porque estuvo aprendiendo a escribir y todo. Pero parecía que nos entendíamos mejor al hablar en yiddish. Mi mamá murió en el 70 y pico y estuvo acá 40 años, nunca habló castellano. Se defendía con el yiddish. Białystok, dentro de lo que es Polonia, fue siempre una zona que estuvo invadida por alguien y después se fueron. En Białystok estuvieron los rusos años. Ellos tenían la obligación, mis padres, de aprender el ruso, porque tenían que hablar con ellos. Se fueron los rusos, vinieron los alemanes, otro idioma. Había que aprender el alemán para hablar con ellos. Se fueron los alemanes, vinieron los lituanos, que hoy es un país, pero vinieron y el idioma lituano no es igual. Y cuando ya se fueron los tres, quedaron los polacos, que era otro idioma. Entonces ya estamos hablando de 4 idiomas. Si a esos 4 idiomas le agregamos el yiddish, que se creó por necesidad para poder conocerse, ya tenemos 5 idiomas. Y si a eso le agregamos los que sabían el hebreo, ya estamos hablando de 6 idiomas. Esta es mi vida. Nací en esto. Mis padres esto, mis abuelos esto, tartarabuelos esto. Y yo digo que el yiddish tiene derecho, como cualquier otro idioma, porque el yiddish es muy lindo y muy válido. El yiddish tiene enormemente grandeza. Hebel Katz tocó conmigo en Villa Domínico
que es una población después de Avellaneda, en el Sarandí, Villa Domínico, en un festival. Había también un saloncito judío con gente que venían todos los sábados a rezar. Herbert Katz ya se conoció conmigo de la Ida Shushu, de todos los días que había una Ida Shushu, que lo dirigía un tal Berlejes, que él me decía, yo tengo una mandolina muy buena en mi casa, me imagino que debe ser buena, yo no lo conozco, vamos a hacer un dúo. Pero nunca más me vi. Lo único, lo que sentí cuando murió, que me agarró de sorpresa. ¿Cómo? Herbert Katz murió, un hombre tan joven. Le gustaba la juventud. ¿La juventud o las chicas? Las chicas. No, usted ve que trajo 2 chicas en mi casa. ¿Cómo es que yo no pensé que esto me va a dar este resultado para hablar de este mismo momento cuando él estaba? Lo hubiera ganado con un cariño más, pero uno no pensé. Ovine Malkeino es una de las plegarias más importantes en las altas fiestas, es decir, en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ovinu Malkeino significa Padre Nuestro, Rey Nuestro. Eso que después en las plegarias cristianas es Padre Nuestro que estás en los cielos, y que cuando yo personalmente lo oigo me suena tan cristiano. Está tomado de aquí, está tomado de Ovinu Malkeino. De una plegaria, de unas fiestas tan importantes, él lo transforma en una parodia. Ovinu Malkeinu, die Geschäften sind kleinu, kein Banketten sind euch jetzt nicht du. Dich merun und gai Barleon und spiel mir a Domino. A Domino in Vierend, a Tumul also wie es brennt. Mein Schittef Simon ist a größer Chambon, allebei wollt ich ihm nicht erkennt. Ovinu Malkeinu, nur geh schön nach Steinu, wo sie trast dir dort so viel, wo sollst du so teuer, die Zweier, die Dreier, die Seisters ist ein offenes Spiel. Verstell die Steiner, man seid, in gib schön dem Stein, wo sich beit. Wenn du spielst noch raus, dann über 6 geht da raus, dann mach ich dir gleich ein Bankett. Ovinu Malkeinu, mein Weib Chaye Sheino, sie sitzt und sie wart auf mir. Sie darf a Tapado, in Geld im Mercado, sie halt mich fraggrößen Gewirr. Sie seid, ich tummel im Rasch, ich mach größe Geschäften im Gas. Geht a Zeile am Mainze, as ist zu das Größe, ich hab geht a Zeile am Mainze, as ist zu das Größe, ich spiele a Domino in Adamas. Espectacular, Benedicto. Pero la última palabra. Yo tenía un tipo que jugaba conmigo dominó. Cuando ganábamos, se levantaba, me daba la mano y decía, gracias, profesor, muy bien. Cuando perdíamos, me dice, anda, Tliasmaruk, Tliasmar. Tliasmar, aparte la palabra uk era más ofensa. Agrega la palabra uk, porque Schneideruk, sastre, Sisteruk, zapatero de barato. Cuando venía el casamentero a la casa de la novia, el padre le decía, el padre de la novia decía, gente que estaban bien, tráigame un muchacho para que no sea con un uk, un abogado, un farmacéutico, un comerciante, ahí no podés agregar un uk. Pero ella le dijo directamente, sin un uk. Él los hombres en una familia, el varón tocaba violín.
Y la hija tocaba el piano, principalmente era como te dije la vez pasada, era un argumento más para tener mejor novio, mejor familia. Toca el piano, era un... Cuando vos te vas de algún lado, lo único que te llevas es lo que tenés en la cabeza. Lo demás, plata o bienes o lo que sea, si vos tenés que escaparte, y ellos tenían el concepto de escaparse, dice, lo tenés que dejar, pero lo que vos llevas acá, te va a seguir sirviendo toda la vida. Yo cuando empecé a afilar con mi señora tenía 17 años. A los 19 ya me había casado. Yo me casé más o menos, no tenía 20 años todavía. La conocí, vivía al lado, tocando el piano. Le llevé unos valses vieneses, algo, porque ella tocaba tangos. Entonces le llevé algo livianito para que vaya a moldarse a la música. Le llevé algunos valses, empezó a tocar. Y así empezamos a noviar. ¿Y tocaba bien el piano su mujer? No. Tocábamos el piano. Ella tocaba el piano, yo le enseñaba. Con una mano tocábamos el piano y con otra nos besábamos. Porque estaba mi suegra en la otra pieza. Entonces teníamos que disimular que tocábamos el piano. Con una mano tocábamos el piano y de otra mano nos teníamos abrazados. El machismo en todas las partes está. Rosita, te quieren hacer escuchar tocar el piano. Ajá, tráigame un piano. Sí, no importa que no tenés piano. La cuestión es tocar el piano sin instrumento. ¿Qué pasa? Acá él dice que usted no tocaba bien el piano. No, la verdad. ¿Es verdad o es mentira? Sí, no, yo lo estoy comparando con mis nietos, La calle Corrientes y Junín, siempre los cargaban los judíos, Corrientes y Junín. Era el centro, ¿no? Y Canning era otro centro. Una canción de Hebel Katz es Canning, hoy mein Gegen, du bist aridisch wegen. Canning, hoy vitayer, du bist mir. Jön Kimper werft mir von dort Geschäften seinen Stil. Jeder kauft das Schulort, oi bin on in Schiel. Der Hasen euser Schein, so kadisch mit Gewein. Der Vigilant bei der Tier, en vertopomein. Canning, ¿no? Eso era Canning, ¿no? Era todo judío, no había, si entraba un no judío necesitaba visa, qué sé yo. Vierhändig auf der Rose sitzen und spielen wir mit mir Jacobo Meyer Berniso. Хоть den größte Gewinn weinen wir nicht alle vier, doch set men ab por peces auf den Tisch. Acá, los negocios que estaban en Canning, en aquella época Canning, todos los títulos estaban escritos con nombres judíos, prácticamente todos. Este bar ya estaba, ¿no? Este bar estaba. Era un bar muy conocido entonces porque era un centro muy importante para Villa Crespo. Acá tenía su sede en la República de Villa Crespo. Que mis padres no eran religiosos. Entonces no me mandaron a una escuela religiosa, fue una escuela Volksschule se llamaba. Vino un maestro, a lo mejor ustedes vos no lo conociste a Dajkowski, no. Un maestro que era fuera de serie, moderno, que no nos enseñaba religión, nos enseñaba historia, ¿no? Reír y hacíamos teatro con él. Yo trabajé en teatro ahí, en el mismo salón donde estuvo Hebel Katz. Es un honor. Cuando yo era muchacho, casi todos los pueblos de Polonia, Rusia, tenían un club, por así llamarlo. Eran las sociedades de residentes de una zona determinada. De cada región el judío hablaba un poco distinto. Mis padres hablaban distinto, no de como los polacos. Y mi madre, que era de otro lugar también, ya hablaba distinto, porque no sé por qué esa gran variedad que había. Pero el yiddish original, verdadero, ese es el de Vilna, el que hablaba Hebel Katz. Muy lindo, suena muy lindo. La colectividad
sociedad acá trabajaba duro, trabajaba muy pesado. Y Hebel Katz le daba un momento de alegría. Siempre con público lleno. Era querido por todos los paisanos. Wenn sich die Vorfesses arrimpen mir zu dir, und gewinnt Jakob und gewinnt sein Meier, auf einmal miteinander werfen in sein Meer, in Otta Kapsen bleibt man fin befriert. Vamos a un departamento. Sí, alquilo un departamento y viene el inquilino, y el inquilino tiene un hermano, y el hermano tiene un amigo, y el amigo tiene una tía, y la tía tiene una suegra, y todos entran adentro, y yo tengo que sufrir esto de género, y yo me tengo que ir, no puedo estar en mi casa. Ese departamento, y con la garantía, como firmar. Él hacía las canciones un cuadro sociológico, porque hay cuenta cómo hay que tener una garantía. ¿Me querés dejar de filmar? Ich bin zufrieden von Argentine, es ist a goldene Medine, nur mit ein Sachis do Luzures, men darf geseider suchen dires, mit Garanties von boina gente, von sociedades, von presidentes, und wenn me kommt zu als der Kirchen, darf man nicht der Stadtzimmer sichern, gewaltigen boina gente, socorro, judíos, buena gente, yo busco una habitación, un departamento, quien sepa que me conteste urgente, tengo que mudarme inmediatamente. Esa es la canción más o menos. Pero creo que es muy típico de toda una época que yo me acuerdo de mis propios padres, que se la pasaban yendo, mudándose de una casa a otra. Acá hay toda una descripción cuáles son las razones por las que se tienen que mudar. En muchos casos porque directamente no pagaban el alquiler y no los dejan entrar más. En otro caso porque hay chicos que no los dejan dormir de noche. En otros casos cuando ya ellos tienen chicos no permiten entrar a vivir gente con chicos. En fin, y creo que esta es una canción particularmente típica de la época en la que fue escrita, en la que fue cantada. Meine Muebles, meine Sachen, will ich dich auf friedlich machen, sie sollen kennen auf friedlich fahren, die Kamiones einzusporen, gewaltigen buena gente, ich sich Zimmer an Departamente, wer es wissen wird mir urgente. No existe todavía que yo conozca alguna canción de Hebel Katz que ya recoja la imagen de lo que está sucediendo en esos momentos o que está empezando a suceder en Europa. Se divertían de todas las noticias feas que llegaban de Europa. Parece que era un contraste, buscaban de divertirse, eran muy divertidos, las fiestas eran muy divertidas. El valor de la vida y el valor del optimismo en el pueblo judío fue y es muy grande. Es decir, para el pueblo judío el Mesías no llegó y va a llegar en algún momento, y aunque sabemos que no va a llegar, lo que sabemos es que hay que esperarlo. Y que, bueno, significa que hay una posibilidad de algún mundo mejor. No hay posibilidades de sobrevivir sin la alegría y sin el humor. El dolor contra el doctor Matusevich. Agarras un artista. Agarras no artista, pero más artista de esta categoría. Sin hacer análisis, cortás. A mí me cortó a mí, que no tenía nadie, no hubiera sido nada. Yo salí bien. Y ahí 1000 salieron bien. Y a uno le tocó, y tocó justamente lo que no debía tocar. Lieder wie der
vertel. Met minder alter Peter nur Freude. Yo sufría también de la misma enfermedad en la garganta, Mandlen, en Yiddish. Esto es que hay que cooperar. A toda la mayoría de los jóvenes pasa. Y yo fui particularmente porque vivía a 2 cuadras del doctor Matusevich. Fui yo a la casa de él, acompañado por una cuñada. El doctor Matusevich nos dijo que mañana voy a operar a Hevel Katz. Nada de preparaciones, nada de... A ver, abre la boca, pero bien abierta. Y él con la pensita. ¡Oh! Ya tenía uno en la mano. Y yo desde claro. Empecé que... A ver, otra. Y anda a casa. Con la sangre, con todo esto, ya él hizo el suyo. Hevel Katz, en el mismo día que me operé de casualidad, ¿no? También sufría de esto y se internó en un hospital israelita para que le hagan una cosa más linda, no así tan rústica como hiciera cualquiera. Y cuando él le sacó a Hevel Katz, hubo una hemorragia tan grande que en esa época no había con qué pararla y él se murió, como usted dice, el mismo día, pero por no poder parar la hemorragia que él tenía. La gente le echó la culpa a Matusevich. Mucha gente, hasta en el sepelio de Hevel Katz, la gente gritaba contra Matusevich. Y Matusevich no tuvo la culpa. Lo que pasa que él le tocó operarlo en una época donde no había medios, donde uno creía... Pero los análisis existían ya. No, pero escúcheme, los análisis no le van a dar un tumor de cuerdas vocales. Si usted no sabe hoy lo que es, no lo puede operar. ¿Vive acá? ¿Y ustedes tienen contacto con ellos? Sí, y hoy a la tarde yo le quería contar que iba a ir al picnic, la hija. Se llama Zuli Katz, se llama. Zuli Katz, ¿qué hace ella? Es pintora. 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 ¿Y es soltera? Me parece que no, creo que es casada, no lo sé. Pero yo le voy a mandar saludos de parte de ustedes, ¿o no? Sí, ¿no? Mándenle saludos y que venga a visitar. Sí, ¿cómo no? Der Picknick in Vicente Lopez. Der Sonntag wie noch, es kommt zu gehen, es sich kaum wie einer krähen, hab mal sich auf, gich aufzustehen, alt und jung, groß und klein. Zugehält sich gich und nicht gewahrt, in ein Kamion sich aufgespart, aufgepackt sich und mit fort a Picknick in Vicente Lopez. Era compañero del mismo pueblo. אני lebt sehr lang. Ich komme mit Kachir, das Naveidut.
En Israel cuando me casé me dijeron, ¿usted es Cohen? Digo, no sé. Porque un Cohen no se puede casar con una divorciada. Ah, sí, Mucho calor, ¿no? Y como le dije, si José no venía al picnic, el picnic viene a José. Hay una canción que dice, nacido yo soy lituano. Esa era de Hebel Katz también, porque es en castellano. Yo creo que no era de Hebel Katz. No era de Hebel Katz, está en ese periódico. Yo creo que fue posterior a Hebel Katz. Pero Samuel la conoce, ¿no? Yo creo. Claro, pero está en el librito, el que sabe es el autor, hay que preguntarle. ¿Era de Hebel Katz? Sí, señor. A mí me pareció que, por lo que... Samuela la conoce, la canción, Mira, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo empezaba? Nacido yo soy lituano, nacido yo soy lituano, hace un año y un mes que estoy en país y ya sé hablar castellano. Castellano aprendí muy ligero, castellano aprendí muy ligero, porque yo sabía 3 veces por día hay que comer buen puchero. Y vivo. Hablan de 35 años atrás. No, principalmente con chicos. Gente con chicos. Déjalo el chiquito, corre. Sí, es un lugar tranquilo para los chicos, para correr. De noche no hay iluminación, ¿no? Está iluminado esto, ¿no? Entre Ríos ha dado gente muy interesante. Por supuesto. Muy Ha dado interesante. muchos escritores, muchos doctores, muchos pintores. Sí. Sí. Y bueno, ahí fue donde nació la familia Goldstein. ¿Usted ya? Yo soy de la familia Goldstein. Ah, Goldstein. Sí. No es de... Pan Goldstein. Ah, bueno. Eso lo empezó a hacer mi abuelo. ese Llevaba el nombre de él. Goldstein. Porque volvieron de Entre Ríos y se instalaron acá en la Argentina. Y yo compraba siempre Goldstein cuando yo era más joven. Ahora tengo Sí. que Ahora ya galletitas. no está tanto el pan Goldstein. No sé, parece que desapareció, lo han cambiado. Por supuesto hay Sí. otros dueños. De mi hija, el marido su de mi yerno, hija, su mi yerno. yerno, sí. Le vendieron un departamento afuera, como si me olvidé cómo se llama todo. Yo fui ¿En el mar? afuera, ¿En dónde? donde van los ricos. Yo nunca fui. ¿Dónde van los ricos? A Punta del Este. A Punta del Este. Goldstein compró allá de mi yerno. Muy grande el departamento. Yo brindo para que en el próximo centro cultural que van a agregar en el Abasto se abra el museo judío y propongo que sea a nombre de Hebel Katz. Y ahí en el Gardel judío y que se le dé una difusión internacional que le va a hacer muy bien a la comunidad judía y muy bien a la comunidad argentina, al pueblo argentino, porque Hebel Katz formaba parte de la Argentina. Lejaim. Lejaim. Eso hay que acercarse mucho a Obsejevich, que es el dueño de todo ese predio que se va a hacer el museo de la... Sí. Bueno, lo tiene que hacer una institución, la IVO, por ejemplo, la AMIA. Sí, pero es muy buena idea, dentro de un museo de la ciudad, darle un espacio a quien fue el primer cantautor judío argentino. Es verdad, es verdad. Pero tiene que acercarse a alguien que lo conozca bien. Que... Pero usted, por ejemplo, tiene más autoridad que yo. No, pero yo no lo conozco de vista. ¿Cómo? Un hijo de una sobrina mía Sí. es vicepresidente No. de la Basta. Vos darf nur gehen suchen. Y entonces,
En el abasto se va a hacer eso. Deme los datos de su sobrina. ¿Me lo puede dar? Mi Yo la sobrina llamo. está en el cementerio. Uy, Tengo que llamar a un... Bueno. Alejandro, fuera de esta, ¿qué te dedicas? ¿A qué me dedico? ¿De qué trabajas? La pregunta es ¿de qué trabajo? Esto es un trabajo, José. No. Aparte cuente, a mí me pasa lo mismo. Eso se destaca, el artista, el escritor, el bailarín, tiene algo distinto. Tiene algo distinto. Pareció tan joven. Y 37 años tenía. Recién le mostré el pasaporte que se preparó para ir a Estados Unidos unos días antes de operarse. La verdad lo voy a contar. En mi cédula me faltan 3 años. ¿Por qué? Lo voy a decir. Mi marido tenía la misma edad y como yo quería tener menos, entonces, como yo tenía peluquería, entraba mucha gente. Y una señorita trabajaba del juzgado. Entonces me preguntó a mí, ¿cuántos años quiere que le saque? Eso es pura verdad. Uno reinfate de bagne, muss ich op in de rijen. Weil die war wegen is dort een reis. Muss ich dort stehen und op in de rein. Wer rein und wer raus. Oi, sí, señor, sí, señor. Hace más me toca de. Oye, mira lo que tú quieres. Vine a pegar en el grave. ¿Y cuánto se sacó? 3 años. O sea que entonces, ¿cuánto tendría? Es una incógnita ya. Ahora 71. Kleine Banketten, die Säugers bestohlen. Du ich mir an, gegen Leon, spiel mir dort a Domino. A Domino ich gewinn, a Tummel wir so gewinn. Mein Schuttef Simon, a größer Jambon, alle Weibern, die ich ihm nicht Malkeino, no Tochter Scheine, a Woche zu ihr kommt rein. A wohl junger Mann, wart auf Nathan, meint bei mir glücklich zu sein. Nur ein Cent zu geben nicht da, a Bintel ein Zweck ist da. Nur der Hassene Scheun, nehm ich immer rein, para Schitte zu Domino. No me fites. Siga.